Ah, Alemania. Tierra de cervezas, salchichas y fútbol. Mucho fútbol. Pero... ¿y el baloncesto? Esto se supone que es un vídeo sobre el baloncesto, ¿verdad? Ese deporte donde Alemania ganó el último Mundial FIBA. Pues tiene baloncesto, pero no muy arraigado. If basketball is one of the top 3 biggest sports in Germany, yeah, I would say it's football by far number one. Yeah, obviously. Then, due to historical, traditional reasons, is handball at number 2. And I wouldn't say basketball is 3. When there's a basketball World Cup and nothing else going on, it might be basketball number 3 for 2 weeks, but it's hard to pick a clear number 3 in Germany. Y este es el caso del baloncesto en Alemania. Un equipo nacional campeón infravalorado por el aficionado. Alemania es un país de costumbres cerradas. Es muy difícil convencer a un alemán de cambiar sus costumbres y por tanto el baloncesto ha entrado en un mercado de entretenimiento deportivo muy difícil de penetrar y por ello el fútbol y el balonmano son reyes, son inamovibles. Es muy difícil mover masa social de un lado a otro y por eso el baloncesto empezó a tener fuerza en los 2000. Alba de Berlín en los 90, Radio Farmul en 2001, la reflotación de la sección de baloncesto del Bayern de Múnich con inflación y metida de dinero en 2008 y la creación del Hamburg Towers en 2013, después de tener 10 años sin un equipo de baloncesto en la ciudad de Hamburgo, la segunda más grande de Alemania, desde la desaparición del BCJ Hamburg en segunda división. Y hoy vamos al ver a este equipo del que estamos hablando, de esta ciudad, de esta segunda ciudad más grande de Alemania, Hamburg, al Hamburg Towers, tercera temporada en Eurocup, un equipo en ascenso con muy poca historia, es un club muy joven, pero que está penetrando en Alemania como uno de los equipos en ascenso. Vamos a conocer un poco al equipo al que vamos a visitar hoy, el Hamburg Towers, que está cerca de donde yo vivo, y es un club, como ya he dicho, bastante joven. Fue fundado en 2012-2013 por el exjugador alemán Pascal Roller, el empresario Wolfgang Sam y el anunciante Gunnar Klinik. Solicitaron directamente una plaza en la primera división que no llegó a fructificar por una falta de patrocinador principal y estuvieron 5 temporadas en segunda división hasta salir campeones de la segunda división y ascender a la Basketball Bundesliga BBL en la 18-2019. El equipo ha crecido rápidamente en popularidad y competitividad, convirtiéndose en una de las franquicias destacadas de la BBL, la máxima categoría del baloncesto alemán. Juegan en el Inselparkhalle, una arena pequeñita, muy compacta, de 3.400 espectadores de capacidad, que es una norma en bastantes recintos indoor en toda Alemania. Ya vimos cómo el Alkeha Arena del Lüneburg de voleibol, que si no habéis visto el vídeo está aquí en la tarjeta de recomendados, son la mayoría arenas muy pequeñas para comenzar, porque se sabe que las arenas grandes son para estadios de fútbol, el deporte rey en Alemania, y los demás son deportes indoor, un poco más nicho, como mucho el balonmano, pero la mayoría son todo nicho, son arenas pequeñas para una capacidad de personas reducida, como aquí el Inselparkhalle. Los jugadores se despiden de la
Eurocup, esta es su última jornada y no pueden clasificarse a los playoffs. He encontrado al único fan que ha venido desde Ljubljana hasta aquí. What's your name, sir? Sunny. I'm Sunny. Sunny, you came from Ljubljana all the way to here. Yes. Today because you have your passport with you. Yeah. The Olympia plays great, recently, so I need to support them, of course. Do you fly all the games or only when you can? Well, not all the games, just occasionally. I think you are the only one from Ljubljana that has come here. I didn't see There were some people over there, behind the bench. There's not many people that fly with the team. It's more like I know that it's very big in Slovenia, Yes. but not very big. It doesn't have like the support of Partizan. Maybe. Yeah, Partizan has great supporters, but Cedevita Olympia a little bit smaller team, yeah. Al poco conocimiento sobre el deporte, en la masa social hay que añadirle que los alemanes son bastante cerrados, sobre todo en cuanto a visualización. Hablando con Rupert, dice esto. They usually fill it in the Euro Cup during the week, Tuesday evenings, Wednesday evenings. It's hard for families with kids to come here, so usually they don't fill it up. And also in Germany we don't have like something like a basketball culture. So if teams like Aris Saloniki are coming here or Cedevita Ljubljana, people don't know. Like they don't know what to make out of these names, and they're not familiar with the players, with the club, so usually they don't show up. They show up more at the weekends when they play German League. Y es que no es sorpresa que la gente no conozca equipos de ciudades de Europa un poco menos conocidas. Eso sí, se llenan en los partidos de la Liga Alemana y contra grandes nombres como son los equipos españoles como el Valencia o grandes equipos conocidos como son el Zalgiris o el Partizan o cualquier equipo grande que juegue en la Euroliga. Y para dar sentido a esta historia, al igual que para un plato darle sabor hay que darle sazón, vamos con los datos con sabor, los datos con sazón, ese toque de limón que se necesita al plato. Vamos con los datos de la tendencia del deporte rey, el fútbol, la liga, la Bundesliga contra la Basketball Bundesliga, el deporte donde el equipo nacional ha sido campeón y está innovando y entrando como los campeones, pero aún así no llegan a la masa social. La tendencia media de la Bundesliga en la temporada 2023-2024 fue de 39.512 promedio por partido y mientras tanto en la Basketball Bundesliga 4.246. Es una diferencia abismal de casi 10 veces menos. También durante el partido, hablando con el periodista Jan Müller de la radio alemana, me habló sobre un jugador bastante a destacar. Es un joven alemán llamado Fabian Giesmann, que no ha tenido una temporada o un ascenso como los demás, que entran en canteras de los equipos en 5x5, sino que triunfó en el baloncesto 3x3, esta disciplina tan en ascenso que entró en los Juegos Olímpicos de 2024. Fue campeón europeo y muy destacado en la disciplina 3x3 y tuvo la oportunidad de entrar al roster de los Hamburg Towers debido a las grandes lesiones y graves lesiones de muchos de sus jugadores. Lo llamaron para entrenar, el chico le puso ganas y lo han enrolado como jugador del primer equipo, y la verdad que por los vídeos que podéis ver no lo hace mal, le pone ganas, es muy intenso y bastante físico. Una historia de superación y puede que se le abre una carrera en la Basketball Bundesliga. Dentro del partido me pareció un buen ambiente, un poco vacío, por lo que me decía Rupert, de que en los partidos de Eurocup y sobre todo en este último partido de Eurocup, que Hamburg no tenía posibilidades de entrar a la siguiente ronda, me pareció aún así un buen ambiente y el partido fue muy interesante, competitivo hasta el final, y Hamburg al final incluso ganó el partido, aún no teniendo posibilidades de pasar a la siguiente ronda, pero me pareció un partido muy intenso, muy bueno. Yo volvería encarecidamente y lo recomiendo a ver un partido de este equipo, del Hamburg Towers, y esto es sobre todo la reflexión. Es importante ver de los equipos
es importante salir sobre todo de la zona de confort o de lo que tienes arraigado para ver otros tipos de espectáculos, pero los alemanes, a ellos, o sea, no les convences. Es muy difícil convencerles de salir de esos ambientes de película impresionantes cada domingo, de ir a ver a tu equipo local, ya sea de fútbol, ya sea de baloncesto, ya sea de balonmano. Lo tienen muy arraigado y el baloncesto se va a quedar como un deporte de nicho. Es muy difícil llegar a las cifras de tendencia de la Bundesliga de fútbol, incluso la segunda división de fútbol, porque todos nacen ya mamando el fútbol en Alemania. Es muy difícil que te guste otro deporte, y si te gusta, por ejemplo, el baloncesto, lo más probable es que te guste la NBA y luego cuando crezcas y madures y sepas que no te puedes pegar madrugones o all-nighters, como se dice en inglés, de acostarte a las 5 por ver un partido de la NBA, entonces madurarás y verás a tu equipo local de baloncesto. Yo lo que sé y lo que pienso es que el baloncesto se va a quedar, como ya he dicho, en un deporte de nicho, en un deporte de 4.000, 5.000, 6.000 espectadores, por muy bien que lo haga el equipo nacional, por muy bien que lo haga el Alba de Berlín, el Bayern de Múnich, que como mucho el Alba de Berlín o el Bayern de Múnich se quedarán como los dos grandes, como ya lo son ahora mismo. El Alba de Berlín tiene un estadio de 14.500 espectadores, que no está nada mal, el Uber Arena, y se va a quedar como está. Y yo la verdad no me quejo de cómo está el baloncesto en Alemania, bastante bien estructurado, una buena base de aficionados, porque sabemos que el fútbol es el rey en todos lados y sobre todo en Alemania. Si te ha gustado el vídeo, deja tu comentario, dale a la campanita, déjate un like. Nos vemos en el próximo vídeo de viajes. Hasta luego.